Bien, casi como reivindicación de las letras no he traído presentación, aunque sí un texto que prometo no leer para no abrumarles con una serie de argumentos más o menos preparados. Yo estoy muy contento de haber intervenido al final porque, aunque a veces te come el tiempo, no ha sido este caso, que se ha mantenido rigurosamente en lo que habíamos calculado, te da la ventaja de poder glosar las intervenciones anteriores. Y en el caso mío, pues me ratifica en dos ideas que tenía desde hacía mucho tiempo, pero que ahora mismo se ven reforzadas de una forma científica, podríamos decir, con multitud de datos, dos ideas casi intuitivas que sospechábamos. La primera idea era que el aborto en general sentaba mal a la salud mental de la mujer y que, por otro lado, la segunda idea casi intuitiva que teníamos era que en personas que tenían algún tipo de desarreglo, muchas veces no necesariamente un embarazo llevado hasta el final de la vida, pues, hasta el nacimiento del feto, pues iba a provocar ningún mal. Pues estas dos ideas intuitivas que manejábamos chocan con una realidad, que es la realidad con la que nos tenemos que enfrentar hoy en día, que es la realidad de que 100.000 veces aproximadamente, o 100 y pico mil veces por año, hay psiquiatras que certifican que lo mejor que le puede ocurrir a una mujer es que se le realice un aborto, porque esto está motivado por un riesgo para su salud mental. Esa es un poco la realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Es decir, la realidad de que, pese a la intuición que teníamos, sistemáticamente en las clínicas se nos dicen casi 100.000 veces, se nos comunica al año, se certifica que hay que producir un aborto porque si no estaría en riesgo la salud de la mujer. Y hay que decir que los cambios de la ley de salud sexual y reproductiva, los cambios pues no han modificado notablemente esta situación, porque aunque han dejado un periodo indudablemente de aborto libre, que es una cosa chocante con nuestro sistema jurídico, sin embargo han procurado extender el riesgo de la salud el suficiente tiempo como para que pueda seguir manteniéndose esta práctica. Entonces, ¿cómo podemos establecer podríamos decir, cómo justificar esta realidad? Es decir, es que hay personas muy confundidas, es que hay un riesgo, o más bien nos encontramos ante uno de los elementos fundamentales de lo que León Kass en cierto momento llamó la bioética complaciente. Es decir, estamos realmente ante una realidad, un enfrentamiento entre bienes, o más bien nos encontramos ante una justificación ideológica. Y de ser una justificación ideológica, ¿qué es lo que subyace a esta justificación ideológica? Que produce una situación jurídica, podríamos decir, notable, una situación jurídica extraordinaria, una situación jurídica que no se suele dar normalmente. Es decir, se trata, como hemos visto, en esta situación jurídica, y casi voy a ir a la conclusión de la intervención, o sea que me cortéis, luego no pueda decirlo, pero casi vamos a ir a la conclusión de la intervención. Se trata de ponderar, se nos dice, dos realidades que difícilmente ponderables, o dos realidades que, sin embargo, aparecen justificadas en el ordenamiento jurídico para vencer ni más ni menos que lo que había sido una protección de la vida que se presuponía en nuestras legislaciones. Se trata de enfrentar un bien extenso y difuso, o un conjunto de bienes extensos y difusos, definibles como bienes que serían recuperables, ponderables, es decir, que podía recuperarse, se puede recuperar la salud, de eso viven en general los médicos en cierta medida, ¿no? Se puede recuperar la salud, más o menos, se puede recuperar la autonomía que se pierde, ese discurso de la autonomía que se pierde, se puede superar una situación social desfavorable, se puede recuperar una subvención, se puede recuperar una ayuda, se puede recuperar un proyecto de vida. Pero esto hay que ponderarlo con otra realidad irrecuperable, que es un punto que no hace falta decir en una reunión, podríamos decir, de personas comprometidas, muchas de ellas, con la defensa de la protección de la vida en nasciturus. Pero es interesante que
observar que lo que se produce es una ponderación entre una realidad difusa, podríamos decir, que aparece recuperable, no recuperable, extendible, mayor, menor, que puede además extenderse hasta el extremo, porque se nos ha dicho qué es la salud mental, aquí se ha tratado, o más bien, ¿qué es una pérdida de salud mental? Pues, claro, con la definición de salud de la OMS, una pérdida de salud es cualquier cosa. Quiero decir que todo afecta a una pérdida de salud. Y esto hay que compararlo, podríamos decir, hay que construir un argumento para contrarrestarlo, ponderarlo, situarlo en una balanza con un hecho completamente distinto, que es una vida concreta de la especie humana. Que si se produjera un hecho de ponderación desfavorable para esta vida concreta de la especie humana, en sentido estricto lo que se produce es una situación irrecuperable. Esta podríamos decir que es el primer argumento que teníamos que traer a esta reunión y que es un argumento tan extendido que casi da vergüenza presentarlo, pero que es un argumento que está ahí. Es decir, no hace falta decir que cuando se aborta, pues el aborto ya no se recupera. Pero es que esto es fundamental, porque, claro, cuando se ponderan bienes, habría que saber qué se está ponderando. Y se está ponderando, por un lado, como vemos, una definición difusa de salud, de situación social, de riesgo, con una situación concreta y recuperable. Una vez abortada, esta situación es completamente, podríamos decir, insolucionable. Bien, claro, para construir esta ponderación, previamente habría que realizar un proceso realmente de articulación complejo, que consiste en convertir esto, que es una vida concreta, en algo difuso. Porque además, para convertir esto, que es algo concreto, en algo difuso, tenemos que privar a este elemento que se está ponderando de su situación, podríamos decir, más que la libraría de todo contraste, que sería la situación de sujeto. Indudablemente, no se puede comparar ningún bien con la presencia, podríamos decir, de un sujeto de derecho. Sobre todo cuando esta ponderación de este bien supusiese la eliminación del sujeto de derecho. Esto es tan elemental que no hace falta, es decir, si cualquiera de ustedes fuera un incordio para mi salud, más o menos complejo, ustedes me molestan o yo qué sé, son mi vecino de arriba, etcétera, no se puede establecer ninguna ponderación entre mi actividad y su presencia. Es decir, no se puede eliminarles, no se nos puede eliminar a ninguno de nosotros por un bien difuso, ni siquiera aunque fuera un gran bien. Es decir, porque la eliminación de una persona en situación de inocente es una definición técnica que quiere decir que no es un agresor injusto, esa es la exclusiva definición que quiere decir inocente en la tradición jurídica, por lo tanto, no se puede eliminar a nadie que no esté en la situación de agresor injusto, ni aunque su eliminación provocase un gran bien. No cabe duda que si pudiésemos eliminar a un número de concursantes de televisión, no debería decir esto aquí, claro, pues probablemente el efecto sería indudablemente positivo desde el punto de vista social y alguien podría hacer una construcción, pero que quede claro, que no se puede, no se debe. Está claro que no se debe. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto que es lo que está protegido jurídicamente. Entonces dicen, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? De que 100.000 médicos han dicho que lo mejor que le puede pasar a la salud mental de unas mujeres es que se produzca un aborto. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos que el ordenamiento jurídico ha ponderado, podríamos decir, un bien y otro bien? Esta es un poco a lo que deberíamos ir en esta breve intervención. Espero que breve intervención, que no se les haga especialmente larga. Bien. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, la que a mí me gusta, como decía aquel que era también de filosofía del derecho, que es una construcción teórica, ir a la radicalidad del problema, que es lo que nos encanta, y que sería ver hasta qué punto no ha habido aquí una confusión en considerar al sujeto humano
en vez de un sujeto, considerarle un bien vida. Y entonces ver cómo se ponderaría, en qué situaciones extremas tendríamos un enfrentamiento. Pues la famosísima discusión de optar entre dos vidas, por ejemplo, clásica en el debate moral. Esa podría ser una vía que sería indudablemente la que desde un punto de vista académico debería yo seguir, pero como estoy dispuesto a romper algún tópico, realmente es perder el tiempo. Es perder el tiempo porque todo esto desde el 73, desde Roe versus Wade en su manifestación, es otra cosa. Es decir, no, en este sentido uno no puede confundirse porque puede estar argumentando contra realidades realmente diversas. Aquí lo que tendríamos que ver es qué es efectivamente lo que se está ponderando, no lo que se dice que se debe ponderar, no lo que dice la ley que se pondera. Tenemos dos bienes, vamos a enfrentarlos, sino realmente lo que se está sometiendo a ponderación. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Ese podría ser probablemente nuestra pretensión. Y esto que está ocurriendo en la realidad es que no se está ponderando nada, que no hay dos bienes enfrentados. Y a la prueba me remito, es decir, léanse ustedes la sentencia Morín. Entonces salten como las 90 y pico primeras páginas, porque esas no son relevantes a los efectos y tal, y váyanse a los razonamientos del tribunal entonces, y a lo que se está argumentando. Y entonces veremos en las sentencias del caso Morín, en la realidad española, en la situación. El otro día decía alguien, declaraba, yo nunca aconsejaría a mi hija que abortase, pero bueno, hay que dejar la situación como está. ¿Cómo está la situación? La situación es que se puede abortar hasta la semana 27, prácticamente. La situación es que se puede tener consentimientos sin firma garantizada, o sea, sin firma, consentimientos supuestamente informados. Y la realidad es que se nos dice que, claro, que a lo mejor algunas de las certificaciones se hicieron sin ver al paciente, pero que ya en estos tiempos se ha desarrollado el diagnóstico telemático. Entonces, eso lo pone aquí. Es decir, eso lo ha dicho, 3 jueces lo han dicho. Ya son, bueno, lo ha dicho uno y lo han apoyado otros 2, pero quiero decir que es una cosa, es decir, que como existe el diagnóstico telemático, pues eso nos quita un poco de entrar en la discusión, que no, de todas maneras no está aprobado, de si es verdad que se firmaron cientos de certificaciones, o en este caso decenas, sin ver a los pacientes. Es decir, que se veía afectada la salud sin ver a los pacientes. ¿Y por qué? Podríamos decir, ¿y por qué se produce esta situación? Para construir este argumento nos tenemos que trasladar, podríamos decir, a una posición indudable, que es ir más allá de la máscara que se nos presenta, de la complacencia con la que se nos explica. Yo nunca abortaría, considero que el aborto es un mal, considero que el aborto es una opción, para aclarar de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando es que el aborto es un bien. El aborto es un bien que es un contenido de la salud. Existe una salud, que es la salud reproductiva, que tiene como contenido el aborto, como uno de sus elementos. Porque, claro, resulta completamente desconcertante que se nos diga en los preámbulos, en las exposiciones de motivos, que el aborto está muy mal y que nunca lo queremos, y luego se le construya como un bien. Alguien me diría, podría objetar, o podríamos objetarnos nosotros mismos, decir, claro, pero es que se está hablando de un aborto seguro, frente a un aborto inseguro. Pero, claro, este es un tema de difícil solución, porque si el aborto es un mal, desde luego debería construirse un sistema que realmente permitiera reducirlo. Y este sistema que permita reducirlo tendrá que contrastarse con la experiencia. Y la experiencia es que sistemáticamente hemos observado a lo largo de estos tiempos que con los sistemas de legalización del aborto, lo que hace indudablemente el aborto es extenderse. Y que, por lo tanto, las garantías jurídicas que se están ofreciendo son garantías para extender el aborto. En este sentido, podríamos
recordar, yo siempre cito a un colombiano, casi nadie cita, bueno, yo sí lo cito constantemente, a Nicolás Gómez Dávila, cuando dice que solo se puede ser conservador, él lo dice más radicalmente, en las épocas que merece la pena conservarse algo. Entonces, respecto a la situación actual y en este tema, no hay que conservar nada, no hay que conservar nada, no hay nada que merezca conservarse en esta cuestión del aborto. Es decir, no hay que conservar ni la argumentación del 85, no hay que conservarla, porque es falaz el argumento, porque no se puede ponderar una vida concreta, porque para ponderar un bien vida con un bien otra cosa, habría que convertir la vida en una cuestión abstracta, habría que ser gnóstico. Dios me libre de estar diciendo que los miembros de los tribunales sean gnósticos, no lo sé, pero habría que ser gnóstico, porque habría que considerar que existe una cosa vida que se encarna en unos sujetos y que nosotros estamos protegiendo esa cosa vida y que en algunos momentos esa cosa vida general cede. Pero la protección es del todos tienen derecho a la vida, tiene que ser de todos y de cada uno. Y debe implicar que no puede estar autorizado un acto de eliminación directa de una persona en esas circunstancias. Cualquier otra construcción sería completamente absurda y cualquier ponderación es en este sentido ridícula. La evolución, además, nos ha dado la razón, podríamos decir, a las personas que observaban que este discurso sobre el aborto se tornaba desde un discurso humanitario, que decía Lombardi Balauri, que era que es todavía un filósofo italiano, ¿verdad? Pues ha tornado desde un discurso humanitario hasta un discurso virtualmente sádico. Porque, claro, convertir la posibilidad de eliminar a otro en el contenido de un derecho fuerte de alguien, es decir, en expresión de su autodeterminación, hasta el punto de afirmar que es su derecho, se convierte en una situación en la cual se coloca una voluntad fuerte sobre una voluntad débil. Y en este juego, podríamos decir, de imposición de la voluntad fuerte, no hay restricciones en su acción, no hay restricciones de suficiente garantía. Al mismo tiempo, podemos observar que la legalización con procedimiento tiene un efecto perverso que se ha observado en el caso al que nos estamos refiriendo, en el caso Morín, que a mí me parece que es un caso muy ilustrativo. O sea, hay que ver la sentencia Morín, no por nada, sino porque nos dice dónde estamos. ¿Qué pasa en un país? ¿Qué es el derecho de un país? ¿Qué es el derecho en un reino? Lo que aplican los tribunales. Pues vamos a ver lo que aplican los tribunales, vamos a dejarnos de los discursos, vamos a ver. Y claro, las legalizaciones con procedimiento, incluso con procedimiento como el que estamos describiendo, de una certificación sobre que la salud se ve afectada, privan de protección a la vida o al bien jurídico que se dice que se protege, en este caso el famoso bien vida, porque en última instancia lo que se hace es convertir lo que anteriormente era un atentado contra la vida en una infracción de procedimiento, una especie de infracción administrativa, en un papel mal rellenado. Yo me acuerdo todavía el famoso debate entre psiquiatras y psicólogos, que todos los que han tratado esta cuestión lo vieron, y cómo se condenó se condenaron algunos abortos, creo que fueron 3 o 4, no fueron más, 3 o 4 personas, porque habían certificado psicólogos y no psiquiatras. Y claro, el argumento era inmediato. Dice, hombre, pero ¿cómo van a meter ustedes a alguien en la cárcel porque el que certificó en vez de ser un psiquiatra era un psicólogo? ¿Cómo van a ustedes a hacer eso? Y claro, el argumento no dejaba de tener su entidad. ¿Por qué? Porque se ha producido un proceso por el cual lo que tenemos es un fenómeno en el cual las garantías de que no se esté cometiendo un atentado en las condiciones que teóricamente la legislación no quiere se han reducido prácticamente a unas garantías puramente formales, cuya infracción aparece como una infracción formal. Es, en última instancia, lo mismo que ha ocurrido, y perdona en este punto que me desvíe de nuestro tema, en la información. Claro, vamos a establecer aborto libre en 14 semanas, o hemos establecido, dando unos papelitos. Que está bien cuando no hay nada. Está bien cuando no hay nada, a lo mejor es un avance, pero desde luego desde una protección de indicaciones es un gravísimo retroceso. ¿Y en qué se convierte no dar la información?
Esa es la duda que podemos tener. ¿Qué tipo de falta, qué tipo de efecto produce no dar la información? No hay un proceso por el cual indudablemente pensaremos que el no dar la información pues es un defecto. Dice, bueno, pero es que estos tíos se han hecho millonarios no dando la información. Es decir, esta gente han cometido a lo mejor 5.000 abortos en un año y no han informado a nadie, podríamos pensar. Pero dicen, bueno, pues es un defecto de forma que tendrá su sanción, pero desde luego que no puede convertir un acto de atentado contra la vida en un acto que no es un atentado contra la vida. Por eso podríamos decir que la ponderación, en el sentido que se nos estaba, que estábamos tratando aquí, primero es imposible, porque no se puede ponderar una vida concreta, inocente, en el sentido de que no es un agresor injusto con nada. Y en segundo lugar, es una ponderación que podríamos decir que en la realidad ha sido falaz y no hay ningún elemento que podamos pensar que, manteniendo la actual situación, que haga que esto no sea igual de falaz. O sea, no hay ninguna modificación, yo que sé, ninguna instrucción psiquiátrica o por los colegios de psiquiatras, ningún control de las clínicas, porque hay que ver, claro, es que en la sentencia Morín es que dice cosas. No, pero es que esto lo tengo que leer. Ya acabo con esto. Leo esto, pero es que lo quiero leer porque es la sentencia. A mí lo que me parece más relevante de la sentencia, si lo encuentro, porque yo luego no lo encontraré. Claro. Esto dice: propuesto por una de las defensas, acudió a declarar el doctor Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Abortivas y director médico de alguna de ellas, y que intervino como asesor de la comisión encargada de redactar la vigente Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la salud y de la interrupción voluntaria del embarazo. En realidad, su aportación ha sido más la de un perito que la de un testigo, pues no tenía conocimiento directo de ninguno de los hechos enjuiciados. Es decir, en última instancia, el propio discurso, la propia interpretación de lo que está sucediendo se sitúa, se relaciona o se dirige a las personas que se están enriqueciendo. Las personas que se están enriqueciendo con una práctica de la que, por supuesto, en el preámbulo de la ley y, por supuesto, en los discursos complacientes y, por supuesto, en las posiciones conservadoras de conservar este asco de legislación que tenemos, porque hay posiciones. Creo que Alejandro ya no decía que el diablo es conservador, pero yo no me explicaba muy bien qué era hasta que no he visto esto. Entonces, aquí ya me he dado cuenta. En las posiciones de conservar la legislación ahora sucede, es decir, que realmente no se está ponderando nada. Entonces, muchas veces, cuando nos metemos en debates teóricos de ponderación, yo creo que estamos cometiendo. Hay que hacerlos, porque es que además no se debería ponderar. Si se hiciera rigurosamente, incluso no se debería ponderar. Pero hay que ver lo que está pasando, y lo que está pasando es que no hay este balance, esta comparación entre bienes en conflicto. Bueno, yo creo que he cumplido el tiempo que me tenías asignado. Muchas gracias.